Bien, hay que recordar en química nuclear, pues asociado a esto, a química nuclear, hay que tener en cuenta, hay que recordar que tenemos fenómenos químicos, fenómenos físicos y también hay fenómenos de tipo nuclear. Es en donde pues se da la posibilidad de poder alterar la identidad del átomo y hay que tener en cuenta que la identidad del átomo está asociado al, a la carga nuclear, que sería la cantidad de protones. Bien, vamos a tener en química nuclear, para comenzar a hablar de estos tipos de reacciones, en la parte que está asociado a cómo es que se dio de forma histórica una pequeña reseña de lo que es química nuclear. En los años 1895, Roentgen pues descubrió los rayos X, un proceso inverso al efecto fotoeléctrico, si quisiera uno entenderlo de esa manera. En el efecto fotoeléctrico llegan la radiación, ¿no?, para un tipo de frecuencia y se emiten electrones. En este caso, van a llegar pues ya los electrones y se emite un tipo de radiación que en aquella época no se sabía qué naturaleza tenía. Es por ello que se le denominó rayos X, por eso se le denominó rayos X. Luego ya, claro, esto pues es conocido, ¿no?, en la antigüedad, en la actualidad, ¿no?, tiene ciertas aplicaciones médicas, ¿verdad? Los rayos X. Luego ya en los años 1896, Henry Becquerel, estudiando ya ciertos minerales, la fluorescencia de ciertos minerales, bueno, normalmente pues los minerales eran expuestos al sol y este mineral emitía cierta luminiscencia que pues era contrastado en las placas fotográficas. Pero luego se le pudo alcanzar unas sales de uranio, material llamado pechblenda, y tenían la curiosidad de que este mineral no era necesario que se le exponga al sol. El material por sí solo podía emitir esta luminiscencia, y se podía verificar en el velado de las placas fotográficas. Encomendó a sus amigos y ayudantes, que eran pues los esposos Curie, a investigar este fenómeno. Gracias a la investigación de este material denominado pechblenda, los esposos Curie llegaron a descubrir el polonio y el radio. Bien, entonces, claro, gracias a ello, acá también lo menciona, ¿no? Ganaron el premio Nobel por los aportes en este campo de la química, llamado química nuclear. Entonces, ¿qué es la química nuclear? Acá lo tenemos, ¿no? La química nuclear es un tipo, estudia un tipo de reacciones o transformaciones en donde se modifica el núcleo del átomo, originándose nuevos elementos con emisión de radiaciones corpusculares, que lo vamos a ver en un momento, llamados alfa, beta o radiaciones electromagnéticas, que se le denominan la radiación gamma. Hay dos tipos de radiación. Una radiación que inicialmente lo estudió pues los esposos Curie, que viene a ser la radiación del tipo natural, pero también existe radiación del tipo artificial, que ya lo hizo más adelante también los Curie, pero en este caso fueron los hijos de los esposos Curie, no la hija de los esposos Curie. En este caso de radioactividad artificial, se tiene que bombardear el mineral para que pueda emitir radiación. Pero en el caso de la natural, la pechblenda o pues el sulfato de uranio emitían por sí solos radiación. Por eso se le llama espontánea. Espontánea quiere decir sin la intervención de la mano del hombre, ¿no? En cambio, en el otro tenía que haber un bombardeo con otras partículas y o energías. Primero, 1896,
el segundo 1935, ¿no? Por los esposos Curie y acá por Henry Becquerel. A causa de esto, del estudio de la pechblenda, se descubrieron estos elementos. Eso es lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Aquí tenemos alguna notación. Q va a ser digamos que este sea el núcleo que vamos a bombardear. Esta notación corresponde a la radioactividad artificial. Digamos que Q sea el núcleo que queremos bombardear. Entonces acá colocamos la partícula de bombardeo y R será lo que se produce. Se va a denominar núcleo hijo. Y se denominará entonces la partícula que se emite debido a este bombardeo. La nomenclatura se puede tener también de esta forma. Aquí lo tenemos, ¿no? XY, las partículas, tanto bombardeada, tanto emitida. Y Q y R serían los núcleos, tanto padre como hijo. Bien. Vamos a estudiar algunas características de las radiaciones del tipo natural. Vamos a colocar aquí, si se puede observar, ya aquí sí podemos observar. Características de las radiaciones naturales. En la radiación natural, sin intervención de la mano del hombre, es decir, del tipo espontánea, lo que vamos a tener son alfa, beta y gamma. Gamma es radiación electromagnética, energía pura, no tiene masa, no tiene carga. La velocidad a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por cada segundo. Es ondulatorio, no posee masa. En cambio, los dos primeros sí poseen masa. Ojo, esto de aquí, alfa, posee solamente dos protones, cargados positivamente. Ya no posee electrones, es decir, no es neutro, ¿no? Solo dos protones y dos neutrones. Beta sí ya sería el electrón, acá está la masa relativa de cada uno. Una UMA, no olvidar, una UMA viene a ser 1,6, ¿no? Por eso la menos 27 kilogramos. Y acá tenemos las velocidades de cada uno de ellos. Vamos a ver la comparación de las partículas radiactivas y vamos a considerar, para poder entender los primeros tres que se ponen aquí, el experimento de Rutherford-Curie. Curie porque Curie llegó a facilitar el material radioactivo a Rutherford para que pueda hacer el experimento. Inicialmente, Rutherford no colocó acá un campo magnético, entonces debido a ello solamente se produjo un solo destello nada más en este punto. Esta es una placa fotográfica. Ya cuando aquí se colocó un campo eléctrico, se notó cierta desviación que producía pues tres, tres destellos en la placa fotográfica. Un destello era más pronunciado que el otro. En este caso, bueno, acá no se puede visualizar bien el dibujo. Aquí el que se desvía menos es la partícula alfa. La beta se desvía más. Si alfa logra desviarse menos, quiere decir que tiene una mayor oposición al cambio y eso se denomina inercia. Y la inercia viene a estar cuantificada mediante la masa. Quiere decir que la que va a poseer mayor masa sería la partícula alfa. Por eso colocamos acá la relación de masas. Alfa tiene una mayor masa y pues gamma no tiene masa prácticamente, ¿no? Entonces sería la relación de masas que tenemos acá. Ya que gamma, esa energía pura, tiene mayor velocidad. Ya lo habíamos visto en la anterior diapositiva. Aquí está, 300.000. Entonces gamma sería la que tiene mayor velocidad. Colocamos ahí, correcto, más masa, menos velocidad. También asociado al poder de penetración, ¿no? Gamma puede penetrar pues hasta 30 centímetros de plomo. Luego puede ocasionar su desviación. Lo mismo pasa con beta, hasta 3 centímetros de aluminio. Y alfa, pues solamente es suficiente una hoja de papel para que pueda ser desviado, ¿no? Para que pueda ser desviado. Eso se dio cuenta quién? Eso se dio cuenta pues en años antes de la detonación de la bomba atómica. Hay un documental que pues está también en internet, que quién es que se dio cuenta de la radiación
consecuencia de las pruebas atómicas para el lanzamiento de la bomba nuclear. Fue Kodak, ¿no? Kodak en sus almacenes notó pues las consecuencias de esas pruebas atómicas, ¿no? Se oscurecían sus papeles, ¿no? Pero cuenta la historia de que Kodak llegó a un acuerdo con los Estados Unidos, si no me equivoco, sí, claro, con los Estados Unidos, en mantener el silencio, pero después surgieron que pues esta radiación llegaba a a ciertas cosechas, ¿no? Las personas comían, se alimentaban, las vacas también mediante su leche, y empezaron a haber cáncer por lo que son los tiroides, ¿no? Entonces, fue criticado en aquella época, decían pues que el gobierno protege hojas de papel de foto, de rollo de foto, pero no protege a los ciudadanos, ¿no? Hubo todo un problema, ¿no? Entonces, basta una hoja de papel para desviar las radiaciones alfa, ¿no? Radiaciones alfa. Ahí se producen ciertos efectos, ¿ya? Vamos a tener en cuenta también ahora aquí el poder ionizante. ¿Qué es el poder ionizante? Su nombre lo dice, que ioniza, es decir, lo convierte en un catión o un anión. Hace pues que cuando se bombardea con radiaciones tanto alfa, beta o gamma, se va a producir pues la pérdida de electrones, ¿ya? Cuando es alfa, pues alfa tiene carga positiva, tiene dos protones, es un núcleo de helio con dos protones. Entonces, esto, debido a la atracción, los electrones, los protones se atraen, entonces la radiación alfa atrae a estos electrones y los arranca y debido a ello va a provocar una mayor ionización, las partículas alfa. Las partículas beta, debido a los electrones, ya más que nada sería por la repulsión, porque electrón con electrón se repelen y eso provoca pues que mediante los choques y fuerza de repulsión eléctrica se produzca la ionización. Radiación gamma, los electrones ganan la energía de la radiación gamma, ya que gamma es energía pura, ¿no? Entonces con ello los dota de energía cinética y esto es suficiente quizás en ciertas circunstancias para abandonar los átomos o las moléculas. Los electrones pueden abandonarlos y estos se ionizan. Entonces tenemos como conclusión el poder ionizante, que sería pues que alfa es más ionizante que beta o que gamma, ¿no? Que el electrón o que la energía, ¿ya? O que la energía. Consecuencias, efectos biológicos, hace un momento lo expliqué, ¿verdad? Se dio en la población muchos tipos de cáncer debido a la ingesta del alimento contaminado, mayormente pues en los Estados Unidos se dio antes de soltar la bomba nuclear por hacer las pruebas, ¿no? Rayos alfa no dañan la materia viva, pero sí contaminan los alimentos y el medio ambiente, ¿no? Eso en su consumo provoca a la larga ciertos tipos de cáncer. Causan quemadura los rayos beta, al igual como cuando vas a la playa, quema tu piel o malogra tus ojos, al igual que las radiaciones ultravioletas del sol, muy similar se comporta los rayos beta. Rayos gamma, ya que son energía, pueden atravesar, por lo tanto producen quemaduras o mutación genética. Debidamente controlado, se puede utilizar para controlar o destruir ciertas células cancerígenas. Como consecuencia de ello, Marie Curie murió en el año 1934 con efectos vinculados con los efectos desarrollados por el polonio y el radio, ¿no? La radiación de esto al final le pasó la factura a Marie Curie. Acá tenemos algunos elementos que nos va a servir para los problemas, ¿no? Tenemos partículas de naturaleza no corpuscular, no solamente radiaciones del tipo natural, también están incluidos acá radiaciones del tipo artificial que nos va a servir en los problemas, ¿no? Gamma, esta nomenclatura, su carga y su masa, no tienen carga, solamente son energía. Gamma, los neutrinos o antineutrinos. Notación que vamos a utilizar, que se utiliza en los problemitas. Acá tenemos que sí tienen masa, acá está la masa,
el número de masa, ¿correcto? ¿Ya? El electrón, pues sí tiene masa, pero pues no se le asocia un número de masa a este, ¿no? Ya tienen carga y pues acá tenemos protón, neutrón, electrón, rayos alfa, beta, positrón, tritón y deuterón, que son los isótopos del hidrógeno, ¿no? Acá tenemos su número de masa y su número atómico para cada uno de los casos y su nomenclatura. Emisiones radioactivas naturales. Ya lo habíamos mencionado, las radiaciones naturales son la emisión alfa. Por lo general se da en núcleos en donde el Z sea mayor a 82 y el número de masa mayor a 200. Pues acá tenemos la radiación alfa, ¿no? Esto notamos pues que en este caso el Z es mayor a 82, 84. Se produce una radiación alfa. Emisión beta, mayormente el número de neutrones en exceso, ¿no? Neutrones en exceso, hay que tener en cuenta que los neutrones en exceso producen que los neutrones pasen a dividirse a protón y a electrón, ¿no? Eso es el exceso de los electrones, los vuelve inestables, ¿no? Entonces acá tenemos que el neutrón, perdón, pasa a protón y un electrón, ¿no? De tal manera que aquí vemos una reacción en donde se emite una radiación, una emisión beta, ¿no? Más energía. Hay que tener en cuenta que estas radiaciones, alfa, beta y gamma, no se producen las tres juntas, ¿ya? La naturaleza nos da la conclusión de que esta radiación siempre se produce en pares. Puede ser alfa con la energía gamma o puede ser beta con la energía gamma, pero las tres a la vez, alfa, beta, gamma, no se da. Bueno, acá tenemos la radiación gamma, se da pues por emisión corpuscular. Bueno, la radiación gamma siempre está presente. Y acá tenemos, por ejemplo, beta con gamma. También podría ser alfa con gamma, también podría ser. Leyes que usamos en las ecuaciones naturales, se mantiene el número de masa constante y también se mantiene el Z constante. Bueno, un ejemplo de esto es este tipo de radiación. Vemos una conservación de la masa. Aquí el número de masa es 232. Si tú sumas 228 más 4, te da también 232. El número Z es 90. Si tú sumas 88 más 2, también te da 90. Se mantiene constante el Z y se mantiene constante el número de masa. Radioactividad artificial, año 1934. Hija de Marie Curie, Irene Juliette Curie, ¿ya? Que también ganó el premio Nobel. Dicho sea de paso, también ella murió de cáncer, eh, pero tiene una hija actualmente que está viva, se denomina Irene Curie, y que actualmente aproximadamente debería tener unos 93 años. Es pues física y pues da conferencias relacionadas con radioactividad, ¿no? Con radioactividad. Bien, acá tenemos una radioactividad artificial, tenemos un núcleo estable. Para que sea radioactividad artificial se le tiene que bombardear. Acá tenemos la partícula alfa con la cual se bombardea, ¿verdad? Entonces, una vez que se bombardea, este núcleo se vuelve inestable, ¿no? Entonces, ese núcleo de el fósforo se vuelve inestable y se reparte, se convierte en silicio, ¿no? Se transmuta, se tiene un nuevo núcleo distinto, un nuevo elemento silicio, y se emite pues radiación, ¿no? Radiación y se emite partículas, la partícula aquí, que en este caso sería el beta positivo, que es el positrón en este caso, ¿ya? Nomenclaturas que justo lo acabo de mencionar, que sería pues la transmutación, cambie en otro elemento, y también vamos a conversar de fisión y fusión nuclear, ¿no? Esto lo vamos a ver aquí en esta parte. Ejemplos de esto, radioactividad artificial, fisión nuclear, ¿ya? La fisión nuclear. Aquí vas a observar como un 1, ¿ya? Es quiere decir que va a ser primero una mnemotecnia para poder recordar, ¿ya? Este es el uranio, que ha sido bombardeado con neutrones, entonces esto se dio pues en la bomba atómica, ¿ya? Se dio en la bomba atómica. Es una reacción del tipo controlable, por eso se utilizó en la bomba atómica. Entonces hay que recordar
fisión, acá hay una I como un 1, esto se dio primero en la bomba atómica. Después vino las investigaciones para la fusión. Fusión, ¿qué significa? Unión, ¿no? Entonces, vamos a tener varios hidrógenos, en este caso se ha puesto dos, pero también para la bomba de hidrógeno también pueden haber más hidrógenos por aquí y también a esto se denomina proceso de fusión. ¿Ya? Entonces, fusión, U de unión, unes hidrógenos, ¿de acuerdo? Los hidrógenos se juntan, por decirlo así, para poder recordar, ¿de acuerdo? Entre comillas ello, ¿ya? Para poder recordar. Entonces, esto es la bomba de hidrógeno. No es controlable, por eso es que esto no se da todavía, ¿no? La bomba de hidrógeno, que pues, lo podamos saber, ¿no? De repente, quién sabe, lo hacen de manera secreta, ¿no? Entonces, acá tenemos la bomba de Hiroshima, ¿no? Nagasaki, y pues la bomba de hidrógeno asociado a la fusión y la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que son las bombas atómicas debido a la fisión, ¿no? Uno, primero se dio esto, después se dio lo otro. Muy bien chicos, entonces hasta aquí hemos visto la teoría de química nuclear y ya pasaremos a revisar algunos problemas.